Bienvenidos a este espacio creado con la intención de compartir experiencias, testimonios, doctrina y sobre todo la palabra de Dios. Esto es Enfoque Podcast. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Estamos aquí nuevamente en un capítulo más de Enfoque Podcast. Muy contentos de poder estar nuevamente aquí en un nuevo capítulo de esta segunda temporada. Y hoy me place presentar a un excelentísimo invitado que tenemos en la noche de hoy. Muy lindo él, sí señores. Mi familia, sí señores. Y vamos a presentarlo con todos los honores, con el público que tenemos aquí. Les presento a mi pastor y cuñado, Hannes Marín. ¡Gloria a Dios! Preséntese. Hola. ¡Ay, muy bien! No, pues que ya, ¿qué más digo? Ay, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga muchísimo, de verdad que me da mucha alegría poder estar con ustedes. Y bueno, de verdad que usted bien sabe que yo para el tema de cámaras, micrófonos, esas cosas, pero bueno, que el Señor nos ayude. Bueno, pero nos complace mucho y me complace mucho tenerte porque en este capítulo especial que vamos a tratar hoy me encanta poder estar con alguien con el que tengo tanta confianza porque nos conocemos de hace muchísimos años. Entonces para mí es un honor y para los oyentes que van a estar ahí escuchándonos. Gracias primeramente por escucharnos y hoy traemos un tema muy especial y muy delicado también. Y quiero que lo tratemos, bueno, con toda la libertad, en el nombre de Jesús. Y vamos a hablar, como ya ustedes lo están viendo en descripción, vamos a hablar de la pornografía, una batalla silenciosa. Y me gustaría empezar hablando o preguntándote, porque me gustaría que primero iniciáramos identificando qué es la pornografía. ¿Qué es? Entonces esa es mi primera pregunta. ¿Qué es la pornografía? Bueno, si hablamos meramente desde lo que es la descripción o la definición, ¿cierto? Viene del griego porneia. Y aquí dice que tiene que ver con todo lo que habla acerca de un desvío sexual. ¿Ya? Todo lo que, de hecho, a ver, está revisando, por ejemplo, textos en donde no solamente dice porneia como fornicación o adulterio, sino que dice toda clase de inmoralidad sexual. Entonces creo yo que eso es lo más, como la definición bíblica más acertada. Así ¿sí? es. Toda clase de inmoralidad sexual. Si tenemos en cuenta eso, si nosotros tenemos en cuenta que es toda clase de inmoralidad sexual, entonces el tema se vuelve más serio. Así es. Se vuelve mucho más serio porque yo creo que en el desarrollo de este programa lo vamos a ver. Comienza a invadir, ahora un poco tras bambalinas comentamos un poco eso, que comienza a invadir la cotidianidad. Así es. Y creo que poder desnudar esa realidad va a permitirle al oyente, en este caso, identificar el punto crítico en donde puede llegar a caer en esto. Sabes que mira, este tema que vamos a tratar hoy es un tema muy mencionado, es un tema muy mencionado en predicaciones, muy mencionado en podcasts, en programas, pero también es un tema muy delicado y que en el ámbito cristiano es una batalla bastante silenciosa. Y yo quiero traer a colación este texto precisamente en 1 Corintios 6:18 en la versión nueva versión internacional. Dice así: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Así que hoy yo traigo como más una postura tal vez un poco más psicológica con algunos índices que traigo acá. Pero tú
vas a traer una postura un poco más bíblica, un poco más espiritual, porque es importante también entender una parte social, pero también entender que esto es un tema muy delicado espiritualmente hablando. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que una de las cosas que más permite el desconocimiento de esto es que es un tema que es vergonzoso y Así mucho es. más vergonzoso para quien lo practica. Y además de eso, muchas veces se tiende a espiritualizar tanto la vida del creyente que se nos olvida que estamos en un contexto humano, social. Muchas veces se nos olvida que el cristiano es un ser emocional, ¿cierto? Tiene emociones, tiene sentimientos. Una persona que tiene que también puede ser analizada de un punto de vista psicológico. Entonces, claro, muchas veces se espiritualiza tanto la vida cristiana que hace falta poder aterrizar un poco estos temas, porque tiene mucho que ver, tiene orígenes, tiene también muchos orígenes en la parte psicológica. Eso es muy cierto. Yo quiero entrar un poco más en profundidad, porque como decíamos, esto es un tema muy mencionado en predicaciones, en eventos familiares igual, pero muy poco profundizado, siento yo, en la iglesia. Así que yo traigo algunos índices y tú me vas a decir qué tal, porque a mí la verdad me pusieron los pelos de punta. Esto yo lo averigüé, lo sustraje de un libro de una psicóloga que hablaba acerca de lo que es la dopamina, porque la Ujú. dopamina es la hormona del placer. Tal vez los que están ahí puedan conocer de lo que estamos hablando. Y en esto se basa mucho de lo que tiene que ver la pornografía. Entonces, ponle cuidado a esto. Imagínate que 1 de cada 7 adolescentes consume porno de forma frecuente. Esto es un estudio que se hizo en 2020. Lo más probable es que esto ya haya aumentado significativamente. Y dice que la mayoría se iniciaron entre los 6 y los 12 años. Entre los 6 y los 12. Y el primer contacto de la mayoría eh, ha sido por intercambio por medio de WhatsApp, videos que envían los amiguitos por medio de WhatsApp o también por las redes sociales. Ese es uno. Ahora tengo otro, el 88% del contenido sexual que circula en la red muestra agresiones físicas o contenido delictivo y el 39% es contenido verbalmente agresivo. Entonces nos enfrentamos a que la pornografía como tal es, es terrible, o sea, es una aberración. Ahora tengo otra. El 76% de los adolescentes consume sobre todo porno duro, es decir, pornografía agresiva, donde hay agresión o violencia contra la mujer en este caso. Y eh, el estudio que investigó esto se llama Balear de la Mujer, que fue en 2023. Lo más probable es que estos datos también ya sean mucho mayores. Hay un doctor, el señor Miguel Martínez González, es un catedrático de salud, dice que diariamente se hacen unas 140 millones de búsquedas de contenido explícito, diariamente. Hay otro estudio que dice que el 54% de los adolescentes cree que a través del porno tendrá mejores ideas para sus experiencias sexuales y a la mitad de estos les atrae ponerlas en práctica. Tengo otra que dice, según el portal, dale una vuelta, la edad de inicio de los niños o de inicio de la pornografía son los 11 años en promedio. El 93% de los chicos inician a esta edad y el 62% de las chicas consume contenido pornográfico. Así que estos son algunos índices bastante fuertes que realmente nos ponen a pensar mucho de lo que es una realidad y que me gustaría que en esta primera parte del podcast, empezáramos a verlo no como un tabú, sino como una realidad de verdad. Porque lo más probable es que los adolescentes de nuestra iglesia estén en este promedio. Así es. Así que me gustaría preguntarte, eh, ¿cuáles son las cosas que afectan? ¿Qué es lo que afecta en nuestra vida? ¿O qué es lo que afecta? ¿O de qué manera afecta ver este tipo de contenido? Bueno,
A ver, yo creo que para poder entrar a eso hay que ser bien conscientes de que sí o sí, sí o sí, esto es una realidad, incluso en adolescentes de nuestra iglesia. Así es. Porque, a ver, sí es verdad que gracias a Dios tenemos adolescentes que son muy metidos en la presencia del Señor. Es verdad, los hay. Hay adolescentes que desde muy temprana edad comprenden el Evangelio, desde muy temprana edad tienen ese deseo por buscar del Señor, entregar su vida a Cristo y hasta bautizarse, llenos del Espíritu Santo, eso es verdad. Pero también es cierto que hay muchos padres que piensan que por ellos ser cristianos, entonces sus hijos sí o sí lo son. Sí, así es. Y en medio de un culto, ellos están metidos en el culto y están en el cielo y sus hijos están aquí en la tierra. Entonces, muchas veces pasa eso. Yo una de las cosas que le enseño mucho a los hermanos es que a los hijos hay que evangelizarlos también. ¿Ya? Entonces, eso para que seamos conscientes de eso. No, pastor, muchas veces la respuesta que a uno le dicen a veces, pastor, mi hijo mi hijo no es capaz de hacer eso. Yo, ¿qué no? Es capaz de hacer eso y más. Así es. No, es que yo cuando niño no era tan tremendo. Yo a veces les cuento a los hermanos fechorías de uno de niños. No, yo cuando niño una vez hice esto. Uy, pastor, usted hacía eso, usted era terrible. Y yo, ¿y tú no? Lo que pasa es que yo me atrevo a contarlo. O me acuerdo y entonces lo cuento. Pero entonces eso pasa. Los niños, eh, los adolescentes, están en una etapa de exploración. Ya están buscando entender el mundo que los rodea. Así es. Y hoy en día estamos en una realidad muy de mucha hiperconectividad. Y el conocimiento, sea bueno o malo, está al alcance del bolsillo. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces los padres, por de pronto por el afán del diario vivir, lo que hacen es que prefieren que sus hijos se entretengan mientras ellos desarrollan su vida. El problema es que esa entretención, por lo general, viene por medios digitales. Así es. Y ahí es donde viene el problema. Claro, ahora hay una hiperdigitalización, podría decirse, de que los padres por cualquier motivo le dan el teléfono a los niños para Claro, y es que distraerlos. estamos hablando de que, por ejemplo, si estamos hablando en este caso de niños, preadolescentes y adolescentes, estamos hablando de gente que es nativa digital. Claro, ¿Ya? Para ellos lo más natural es tener un dispositivo electrónico. Pueden no saber leer, pero saben descubrir las contraseñas de los teléfonos de los papás. Y entonces pensando los padres muchas veces en que mi hijo no es capaz de hacer eso, entonces se desliga de la supervisión, ¿ya? Y entonces comienza uno a darse cuenta de niños, de adolescentes, que pienso yo que el primer problema aquí es que se les despierta una malicia que son capaces de ocultar las cosas. así es. Así que en lo primero que influye este asunto de la pornografía es eso, que, se despierta una malicia en donde es capaz de ocultar las cosas. Porque como decíamos hace un momento, es algo que es vergonzoso. Entonces, lo primero que se tiene que resolver es saber cómo ocultar esa oscura realidad. Así es. Entonces, ahí ya, una vez logra el niño, el adolescente, quien sea, logra saber cómo ocultar eso, entonces a su juicio se le abre todo un mundo. Se le abre todo un mundo. Y puede entonces comenzar a aparentar. Puede comenzar a aparentar. De ahí para allá es un efecto dominó. Porque toda su vida visible, su vida pública, es una falsedad. Porque puede fingir comportarse bien. Puede fingir saludar bien a una hermana. Puede fingir bien saludar a una niña. Puede fingir estar jugando. Pero quién sabe qué está pensando en su mente. Así es. Quién sabe qué está reproduciendo en su mente. Tratando de pensar cómo sería si eso que ve a escondidas
lo pudiera llevar a cabo en la realidad. Así es. Y eso es una de las primeras afecciones que hay cuando se consume pornografía, que distorsiona la realidad de lo que es la sexualidad. Porque realmente, hablando de la sexualidad como tal, Dios la creó y es hermosa. Pero cuando tú inicias a ver pornografía es una completa distorsión, es otra cosa, porque realmente la pornografía no es en nada parecido a lo que es una relación sexual de verdad. No, y entre otras cosas, lo que hace es eliminar, sacar de la ecuación lo que es la vida en pareja, el matrimonio, por ejemplo. Lo elimina de la ecuación, lo que es la realidad de una familia, de un hogar, del amor matrimonial, marital. Eso se elimina de la ecuación. La pornografía lo que hace sencillamente es hacer que la persona encuentra ese canal para, para poder sumergirse en lo que es la dopamina, básicamente. Pero más que un proceso químico en el cerebro, es un tema pecaminoso que más Claro. adelante lo vamos a ver. Pero el problema mayor que yo, o sea, si la pregunta es que ¿cómo afecta eso? Yo digo que lo primero que hace es que le genera una doble vida a la persona. Ya que mencionas el tema de la dopamina, hay algo muy importante que estuve investigando y es que psicológicamente este tipo de videos o este tipo de contenido lo que hace es generar en tu cerebro una alta segregación de dopamina, que es la hormona del placer, y entonces tú empiezas a sentir que, o el cuerpo recibe eso como, sabes que estaba investigando sobre que el cuerpo lo toma como si fuera parte de sobrevivencia, es decir, lo asimila como esto que me hace bien o esto que acabo de segregar, lo necesito para vivir. Genera Entonces, dependencia. exactamente, empiezo a necesitar ver más pornografía porque me segrega una cantidad de dopamina tan importante que luego por eso termino adicto realmente y se termina cayendo en lo que es a la adicción a la pornografía. Sí, a ver, lo que pasa es que el ser humano, el ser humano es muy, muy tendiente, además de eso, a la costumbre, Así es, ¿sí? Y entonces, no pensando todavía en la parte de la dopamina, sino ya en la parte más bien práctica, no en la parte química de la dopamina y todo eso. Ya una persona que ha visto eso, que ha visto la pornografía y que frecuenta eso, no concibe qué más hacer en un momento de soledad. Estoy solo, tengo un teléfono, tengo internet. No es capaz de pensar en hacer otra cosa. ¿Ya? Y cualquier otra cosa que se le ocurra por hacer y así tenga mucho trabajo por hacer, así tenga tareas, así tenga que hacer lo que sea, no, no, no tiene, o sea, su mundo se le limita. Entonces, fíjese que ya comienzan a aparecer otros problemas. Por ejemplo, el descuido en su diario vivir, el desperdicio brutal de tiempo. sí, así es, Desperdicio brutal. Porque mira, estamos hablando, esto que estoy diciendo es antes de estar en el momento de estar viendo. claro, Solamente estoy hablando del previo. ya, Busca la manera, busca el tiempo busca desocuparse busca aislarse, busca incluso hasta rechaza ciertos compromisos, ¿ya? Comienza, para poder suplir eso, comienza a mentir. No, es que voy a estar ocupado. Eh, ¿Ya hiciste esto? No, sí, ya lo hice. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comienza eso a invadir? Unos tentáculos sí. comienzan a invadir el diario vivir. Yo creo que eso es de las cosas que, que sí o sí, diría yo que eso es un cáncer del alma. Así es. Porque eso llega al momento en que hace metástasis y eso invade la vida absolutamente, absolutamente todo, todo. Y claro, y daña nuestra percepción de las cosas. Lo que tú dices tiene mucha razón, porque
mm, bueno, yo teniendo una postura un poco más psicológica, hay un tema sobre las carreteras neuronales que es como que tú encuentras, tú encuentras algo que es bueno, porque hay cosas con las que segregas dopamina que son buenas. Pero cuando encuentras este tipo de contenido, que segrega aún más y que es como el culto a lo inmediato, porque realmente la Ujú. pornografía termina siendo el culto a lo inmediato, tú empiezas a dejar de un lado las cosas que son saludables y buenas y empiezas solo a enfocarte en lo que tú precisamente decías. Empiezas las cosas que eran normales antes, comienzan a convertirse en algo que no debo hacer porque lo que me genera más placer es ver este tipo de contenido pornográfico. Entonces, hemos detallado que realmente sí hay una afección o hay cosas que pueden llegar a nuestra vida por medio de la pornografía. Yo quisiera añadir a esto que por lo menos la alta gratificación por ver pornografía luego genera tolerancia. Y eso es algo eh, que es muy peligroso porque cuando tú empiezas a ver tanta pornografía, tu cerebro termina tolerando y lo que hace es necesitando más. Y por eso es que empieza esta adicción a volverse algo tan peligroso. Y que lo que tú decías ahorita es diferente a lo que es, por ejemplo, la adicción a apostar, porque de alguna manera tiene restricciones o las adicciones como la cocaína, que tienes que tener dinero para comprar este tipo de drogas. Esta no. Esta tú tienes una biblioteca pornográfica en el celular y hay niños de 12 años, de 13 años que ya tienen esta biblioteca en su celular, que no necesitas 2 clics para encontrarlo. Es que yo pienso que, a ver, en una escuela para padres que una vez tuvimos en la congregación, yo le decía a los hermanos, yo sinceramente no entiendo eh, cómo, o sea, hasta el mundo lo sabe. Fíjese que para que un niño, o sea, más bien, para que alguien tenga redes sociales, te exige un correo. Y para ello te pide mayoría de edad. Ujú. Entonces, un niño, un adolescente, un preadolescente, un adolescente, que tenga redes sociales, es por ende, por naturaleza, está expuesto a todo un mundo que no tendría que tener acceso porque se supone Claro, que es menor de edad. Entonces, el problema, por eso digo que cuando hablamos de los niños, sí o sí no podemos eximir de responsabilidad a los padres. así es. Ya no puede ser, no se puede. No podemos tapar el sol con un dedo. Porque si un niño tiene un teléfono, ¿quién se lo compró? ¿Quién se lo dio? Ya. Si un niño tiene acceso a internet, ¿quién paga el internet? ¿Me hago entender? Así es. Entonces, exponer a los niños a eso, a un menor de edad a eso, eh, o sea, ya ahí es un Claro, problema. ¿Ya? así es. Ahí hay un problema serio. Entonces, no podemos perdernos de ese foco, ¿sí? Porque, bueno, no sé si de pronto me adelante, pero yo en algún momento le preguntaba a un adolescente. Él me dijo, pastor, es que yo caí en la pornografía. Y, y yo concienzudamente le hice una pregunta. Yo le dije, ¿cuándo? Y él me dijo, no, esta semana. Entonces yo le dije, estás equivocado. ¿Cómo así, pastor? Yo le dije, sí, porque caíste hace mucho tiempo. Esta semana, tal vez, caíste en cuenta. Si realmente fue así. Pero esto no es algo que empieza de la noche a la mañana. Así es. Pero pastor, de verdad que yo nunca en mi vida me había metido a una página de pornográfica. Jamás, nunca. Esta semana fue la primera vez que yo me metí a eso. Yo le dije, pero ¿y por qué te metiste? Cuéntame qué estabas haciendo antes de eso. No, pues bueno, yo estaba en el baño. Bueno, pero antes del baño, ¿qué estabas? ¿Dónde estabas? No, estaba en la habitación. ¿Y qué estabas haciendo? No, estaba en el teléfono. ¿Y qué estaba viendo en el teléfono? No, yo estaba en redes sociales. Ah, ya, ¿en cuál red social?
No, yo estaba en Instagram. Ah, no, en TikTok. Y yo antes de TikTok, ¿dónde estaba? No, en Instagram. Ya, y cuéntame, cuando tú abriste Instagram, ¿qué comenzaste a ver? No, nada, yo estaba viendo unos amigos del colegio y después me salieron unos videos y bueno, y después me pasé a TikTok. Yo, ¿por qué? ¿Por qué de Instagram te pasaste a TikTok? Me dijo, respiró profundo. Tremendo. Me dijo, no, es que vi el perfil de una chica muy bonita. Y yo, ya. ¿Y por qué de ahí te pasaste a TikTok? Porque tenía un video justamente de ella, de que ella estaba haciendo algo, un desafío, un reto, un tren, no sé qué estaba haciendo, no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Pero aparecía en TikTok, entonces de ahí me fui a TikTok. Y yo, ya. Y después, no, pues de ahí comencé a hacer el scroll. Y entonces al ver esa niña, la chica estaba bailando. Y al ver esa chica, usted sabe que el algoritmo Sí, de una vez sí, así es. identifica, ¿cierto? Es que el algoritmo piensa por nosotros, Claro. es Y verdad. entonces comienza a identificar y a estudiar qué cosas de ese video te pudieron haber llamado la atención y Tremendo. entonces te manda otro video que tenga, comienza a descartar. Bueno, a ver si fue esto. Ah, sí, fue esto. Fue el baile. Pero entonces si fuera solamente el baile, no te manda un baile cultural, no manda a alguien bailando cueca. El tema no es el baile. El tema es el tipo de baile. Así es. Y entonces ve que es un baile que es sensual y entonces comienza a mandar contenido así. Entonces comencé a hablar con él acerca de eso y él comenzó a caer en cuenta de verdad yo le dije, ¿cuántas veces tú ves ese tipo de videos así en redes sociales? Yo no, sí, muchas veces. Y yo le pregunté, ¿dónde crees tú que empieza la pornografía? ¿Cuándo empieza alguien a ver pornografía? Cuando está en un sitio pornográfico, viendo el acto sexual principalmente, No, o no, en no. dónde empieza. Por eso fue que cuando hablamos de la definición, dije que una de las definiciones más acertadas era todo tipo de inmoralidad sexual. Recuerde que Jesucristo dijo que el que mira a una mujer, bueno, en el caso de la mujer, la mujer que mira a un hombre, Claro, para codiciarla en su corazón, en su mente, es decir, sí. piensa en esto, Ya adulteró. ya adultero. Ah, bueno. Entonces, si estamos hablando de que la pornografía es todo tipo de desvío o de inmoralidad sexual, entonces quiere decir que una persona que mira esto y así no esté viendo gráficamente la situación, pero la ve y codicia, ¿me hago entender? Sí. Ya entra al campo de la adulteración, lo cual es un tipo de inmoralidad sexual, lo cual es pornografía. Pastor, Pastor, qué postura tan radical, me dijo yo. ¿Y quién te dijo a ti que Dios no es radical con el pecado? Así es. Entonces, fíjese que se va metiendo No, y más. ya que mencionas eso, l- es tan cierto, hay una hipersexualización. Yo escuchaba a alguien que decía, ya entrar a Instagram prácticamente es ver pornografía, porque así como hay como tantas entidades que destinan cierta publicidad como marketing para que te aparezca, eh, estas industrias no piensan en tu relación sexual porque ellas lo que quieren es ganar por medio de lo que tú le estás haciendo a tu cuerpo, pero realmente lo que están haciendo es dañándote. Entonces utilizan las redes sociales precisamente como marketing para llevarte a la pornografía y lo que tú decías es exacto. Terminas yendo a un link, a un link, a un link, a un perfil donde dice aquí está lo que estabas buscando, terminas en una página pornográfica al final. Claro. Y más ahora, mucho más ahora, que ya las redes sociales no se manejan meramente con un simple algoritmo. Que bueno, igual eso ya no es simple. Un algoritmo no es simple, Sí, pero ya no se manejan solo con un algoritmo, sino con la inteligencia artificial. tremendo. Y la inteligencia artificial eh, genera, y es capaz de estudiar al usuario, de estudiar el perfil, por algo se llama perfil. Claro, ¿Ya? Y si unimos esto con lo que hablamos hace un momento,
con la capacidad, o más bien con el primer problema al que se encuentra un pornógrafo, y es que tiene que ocultar esa vida. Es el primer problema con el que se encuentra un pornógrafo. Así Tiene que es. ocultar esa vida. Y más en la iglesia, Mayormente. claro. Porque si ya para la sociedad puede llegar a ser aberrante, ¿cierto? Imagínense en la iglesia. Claro. Entonces, aquí es donde viene el problema, que fácilmente alguien puede tener 2 y 3 y 4 perfiles, ¿ya? Y entonces los padres pueden estar tranquilos, decir, no, yo le mantengo controladas mis redes sociales a mis hijos sí no. Tremendo. Yo a veces me pongo a pensar en eso, y yo le dije a una hermana, yo le dije, hermana, de verdad que a veces uno es, no sé, a veces como que los niños son los adultos y los adultos son los niños. Porque a veces los adultos viven o vivimos en un mundo de fantasía, pensando que los niños no pueden Están hacer fuera ciertas de esa cosas realidad. o no están alcanzados por eso o no son capaces de hacer ciertas cosas. Eso es verdad. Y los niños viven en una realidad en donde dicen, mi papá no se da cuenta. Es verdad. Entonces, pareciera ser que con todo esto, la IA y los algoritmos están pensando por los niños, pero Mira, los niños están pensando por los padres. hay algo importante que tú dices, porque hemos planteado lo que hay en base a los niños y que es un verdadero peligro, pero que no solo afecta a los niños y adolescentes, sino que también hay una realidad con jóvenes y con personas adultas Y ancianos. y ancianos que son adictos de este tipo de contenido sexual. Y mira, ahora que dijiste inteligencia artificial, estaba escuchando que había un señor no sé de dónde, eh, por medio de la IA, de una IA de Elon Musk, tenía un archivo de pornografía que hizo con la inteligencia artificial de las amigas de su esposa. Entonces tenía una carpeta llena de todo ese tipo de contenido que hizo con una inteligencia artificial. Y cuando la esposa ve todo eso, dice, ¿cómo es posible? O sea, el problema que hay también en jóvenes y también en esposos, jóvenes esposos, padres esposos, que son adictos a la pornografía también y su realidad se ve alterada porque hay un dato también importante y es que en la pornografía también puede causar disfunción eréctil. Es decir, ya un hombre no puede tener una erección porque no es capaz en relaciones reales, en relaciones normales, tener una erección porque está completamente adicto y completamente pegado a lo que son las pantallas. Mire, ahorita usted mencionó algo, mano, que yo creo que hay que exponerlo. ¿Qué cosa? Lamentablemente, yo me he dado cuenta, mire, uno como pastor tiene que atender muchas familias, muchos hogares. Y obviamente muchos de ellos son hogares jóvenes. Ya. Ahora dijimos que eso altera la realidad, ¿cierto? Y propiamente altera la realidad del matrimonio, todo esto. Lamentablemente hay jóvenes que están buscando el matrimonio como una puerta de salida de la pornografía. Oh, eso es un factos. Eso es un factos. Por eso digo, eso se tiene que exponer. Porque hay jóvenes que están tan atados a la pornografía y realmente quieren salir. Sí, sí, sí. Quieren salir, pero como dice la palabra del Señor allá en Romanos, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero no puedo. No puede. O sea, yo quiero a obedecer, a hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Entonces un joven me decía una vez, pastor, de verdad, yo le juro, pastor, que yo no quería. Y yo le digo, mire, hombre, yo te creo. Que tú no querías, yo te creo. Pero es que eso te domina. Estás esclavo de eso. Entonces, está sucediendo que está el joven cristiano. Y el joven cristiano realmente
no quiere caer en fornicación, ¿cierto? No quiere caer en todo esto, no se quiere apartar del Señor y todo esto, pero está esclavo a la pornografía. Así es, así Y es. entonces para evitar, o más bien no evitar, sino para buscar una puerta de salida, busca casarse. ¿Ya? Pensando que va a solucionarlo. Pensando que, bueno, el problema es el deseo sexual y entonces si yo me caso, voy a poder suplir eso con mi esposa. O en el caso de la mujer, dice, voy a suplir eso con mi esposo. Cuando llegan a la realidad de la intimidad marital, se da cuenta que es una cosa completa y absolutamente, brutalmente diferente. Así es. ¿Ya? Porque en el pensamiento humano, el pensamiento hablando sexualmente, del hombre a la mujer, es muy diferente. ¿Ya? A la mujer, en términos generales, estoy generalizando, le interesa más el antes y el después. Y al hombre le interesa más el durante. Claro. ¿Ya? Y el problema es que el porno le entrega esa inmediatez. Usted ahorita hablaba de un culto a lo inmediato. Así es. Entonces se evita toda la parte del cortejo, se evita toda la parte de, qué sé yo, ¿cierto? La Los parte, preliminares. los preliminares, Sí. exacto. Se evita el masajito, se evita el portarse bien ese día, se Claro. evita el coqueteo, se evita la ternura, se evita el cariño, se evita la decencia. Y por eso entonces ese joven se vuelve oscuro. Y entonces mira a su esposa Como un y le objeto. reclama única y exclusivamente el acto sexual. Y le demanda eso. Pero él no tiene la paciencia para llegar a eso. ¿Me hago entender? Y entonces, fácilmente, sencillamente, ese matrimonio es como el libro de Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada. Así es. Entonces, una de las cosas que yo pregunto a los jóvenes cuando he dictado las charlas para el matrimonio, yo les pregunto respecto a esta parte de la pornografía. Porque si es así, prefiero decirles directamente, no se casen. Sí, así Ustedes es. están viviendo una ilusión. Y lamentablemente eso ha sido factores para muchos divorcios de matrimonios jóvenes. Son matrimonios de papel que no duran más de un año, No 2 años, duran, 3 es años. verdad. Mira que me hiciste acordar de una historia que leí. Un chico que fue actor pornográfico quiso salir de ese mundo, ¿no? Claramente la gente que no tiene al Señor busca alternativas que psicológicas, sexológicas, bueno, porque él buscó todas esas ayudas. Tú y yo sabemos y ya vamos a hablar de eso, que el Señor puede hacer un cambio radical. Pero él buscando esa ayuda estuvo con una psicóloga y como entrando en esa parte del tratamiento, él decía que él tenía una pareja y que la pareja le decía, es que tú no sabes tener relaciones sexuales, no sabes hacer el amor. Él era actor pornográfico. Entonces, fue increíble porque tiró un dato esta psicóloga en el que mencionó, lo que pasa es que ella le decía, es que tú no sabes usar las manos. Resulta que en la pornografía no se usan las manos porque las manos son un estorbo en la pornografía, porque claramente lo que se quiere es captar la penetración en este sentido o ese acto que es lo que más engancha a la gente y las manos no sirven para nada en la pornografía. Entonces, ¿cómo esto distorsionó? Porque él no sabía acariciar, no sabía tocar y lo que quería era solamente lo que tú mencionabas, llegar a eso, al acto de la penetración. Entonces, ese proceso, o sea, a ese punto distorsiona la mente este tipo de contenido que te daña la percepción de lo que realmente es la sexualidad como tal con una persona real que te quiere, que te ama, porque en la sexualidad son otras cosas, aparte de eso que también viene, incluido en la sexualidad como la penetración, también viene otro tipo de cosas, lo que tú decías, el coqueteo, los preliminares antes de, y eso es algo que se pierde o se distorsiona
cuando te vuelves adicto a la pornografía? Sí, eso, a ver, porque ya vimos el tema de esos matrimonios esos jóvenes que se casan buscando liberarse de eso, ¿ya? Pero también está el caso de los matrimonios ya consolidados, constituidos, pero que hay un descuido por alguna de las dos partes y comienza a acceder a cierto material de contenido sexual, sea implícito, que por ahí empieza, y va escalando a un contenido sexual más explícito, ¿ya? De hecho, estaba mirando que hay, las redes sociales tienen una manera de configurarse para permitir que haya un flujo de contenido explícito y de Tremendo, contenido delicado, tremendo. ¿sí? Y el tema es que eso está dentro de las configuraciones de la red social, ¿ya? Ah, pero una red social es una red social, pero se puede convertir en un canal pornográfico Así es. fácilmente, ¿cierto? Yo recuerdo que bueno, yo no sé hace cuánto, hace como más de un año creo yo, sí, hace como un par de años tal vez, no sé. No sé si a ustedes les pasó, hubo una avalancha de contenido violento y explícito por todas las redes sociales. Hubo una avalancha que hubo un error en el algoritmo, hubo un error en la configuración y comenzaron a aparecer videos explícitos de asesinato, de sangre, de violaciones, Sí, me acuerdo. un elefante matando a un hombre y eso mostraban todo así explícitamente, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué reveló eso? Reveló que las redes sociales permiten ese tipo de contenido, lo permite. Y qué bueno que los padres vieran este podcast. Las redes sociales permite un tipo de contenido absolutamente sexual, violento, de todo. Sí, así es. Permite asesinatos, permite pornografía, permite actos, mejor dicho, Sí. ¿ya? Aberrantes. Los permite, ¿ya? Solo basta con que el algoritmo comience a ampliarse. Y solo basta un clic en donde se cambie la configuración. ¿Ya? Se cambia la configuración. Entonces fíjese eso. ¿Ya? Yo creo que hay un peligro inminente que ya hemos hablado, pero me gustaría preguntarte porque yo sé que hay alguien, hay un adolescente, hay un joven, hay un adulto, hay un casado, Un eh, anciano. hay un anciano que está o sea, profundizado en la pornografía como tal. ¿Cómo salgo de esto? Te pregunto, ¿cómo salgo de la adicción a la pornografía? Porque lo más probable es que esta persona tenga una batalla silenciosa y probablemente este sea eh, el canal donde se dé cuenta que hay una realidad y que sí se puede salir de la adicción a la pornografía. Mire, bueno, como primera medida, a veces uno habla en términos masculinos, pero como primera medida hay que concientizar que esto puede atrapar tanto a hombre como mujer. Sí, tienes razón. No interesa la cultura, no interesa la edad, no interesa la posición social, no interesa. ¿Por qué? Porque sencillamente el pecado, que realmente esto es pecado, el pecado no discrimina. ¿Me voy a entender? Sí, sí, O sea, el totalmente. solo hecho de que Cristo, que Dios haya tenido que manifestarse en carne, muestra que el ser humano no tiene capacidad alguna en contra del pecado. No puede, así quiera, no puede. ¿Ya? Entonces, partiendo de esa premisa, que además es una postura, no es una postura, me corrijo, es un principio bíblico,
¿ya? Porque, ¿por qué me corrijo? Porque si yo digo postura, algún teólogo podrá decir, es su postura, mi postura es otra. ¿Se me va a entender? Pero la Biblia dice algo, ¿cierto? Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Ya? No hay alguien, no hay nadie, no hay ningún ser humano que por sus propios medios, por sus propias fuerzas, se pueda escapar del pecado. Entonces, no generalicemos el pecado, veamos la pornografía. Así es. Entonces, aplicando ese mismo principio, sabiendo que la pornografía es pecado, no existe método humano que pueda liberar a la persona de la pornografía. Yo te voy a decir algo, Marcos. ¿Podrá un psicólogo decir lo que quiera? Totalmente. Podrá decir lo que quiera y yo respeto mucho las profesiones, de verdad. Fíjese que las profesiones ayudan a analizar, a estudiar la realidad de ciertos problemas y más una profesión tan especial como la psicología. Ayuda a analizar y a estudiar el problema, pero no a solucionarlo. Podrá colocar parchecuritas, Así es. podrá colocar una venda, podrá enseñarle métodos de abstinencia a alguien, ¿ya? ¿Podrá alguien tener métodos de abstinencia? Mira, ya llevo un mes sin ver pornografía, ya llevo un año, ya llevo 2 años. Mira, el solo hecho de que tenga que llevar una cuenta regresiva está mostrando su naturaleza. Le toca le está hablando algo que está teniendo que resistirlo. Lo cuenta como un logro de resistencia. Pero cuando se le altere la realidad de su vida, alguna circunstancia, alguna situación, va a acudir nuevamente a eso. Así es. ¿Qué es lo que le pasa a cualquier drogadicto? ¿Ya? A cualquier alcohólico. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, para que una persona realmente sea libre de esto, para que realmente sea libre de esto, sí o sí, tenemos que pensar en Cristo. Así es. Sí o sí. Ahora, hasta ahí, todos los cristianos diremos amén. ¿Cierto? Así es. Pero ¿y cómo? Amén. Pero ¿y cómo? ¿Cómo se aplica esta realidad de la libertad que Cristo puede dar a la vida de alguien que está esclavizado por la pornografía? ¿Cierto? Porque muchas veces predicamos el qué, pero muchas veces no predicamos el cómo. Entonces, en este caso, el cristiano, o bueno, la persona que esté esclavizado de esto, como primera medida tiene que confesar eso. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de él, alcanza misericordia. Entonces, primeramente, tiene que hacerlo. Porque una de las cosas que estamos hablando es, eso es una batalla silenciosa. Así es. Y al ser silenciosa, hace que pelee solo. Y solo no puede. Solo no puedes. Solo no puede. Qué facto. Solo no puedes. Solo no puede. Así es. Podrá írsele toda la vida. Una vez alguien llorando me dijo, pastor, yo pensé que ya había sido libre de eso. Y yo le dije, ahora que me lo estás diciendo, no porque me lo digas a mí, no, aunque ahora que lo estás diciendo, se te están abriendo las puertas para que puedas ser libre, porque solo no puedes. ¿Me voy a entender? Así es. Entonces, el texto dice que el que confía su pecado y se aparta. Ese apartarse es un proceso. Porque como estamos hablando del punto de vista psicológico, que eso afecta a la psicología, afecta a los procesos químicos del cerebro, genera una dependencia, necesita una limpieza no solo espiritual, sino también física, Sí, Señor. mental, psicológica, de toda esta situación. ¿Me voy a entender? Sí, Señor. Una persona que es adicta al cigarrillo y de repente y cuando lo deja, su cuerpo dura un tiempo en procesar la nicotina y en sacarla. ¿Me voy a entender? Es un proceso. El alcohólico toma alcohol, consume alcohol y dura un tiempo en procesarlo y sacarlo. Ya. Yo el domingo estaba hablando en la dominical acerca de
de ese texto en donde, menciona en Isaías capítulo 10, verso 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Ya? Estaba predicando acerca de eso, el yugo se pudrirá. El texto no menciona una acción externa, porque podrirse es una acción de un proceso, ¿ya? Y resulta que esto hace referencia a que cuando el buey tiene su yugo, ¿cierto? Tiene ese yugo allí, pero llega a un estado de óptimo de salud y está bien fornido, bien robusto, ¿cierto? Tiene buena grosura, buena grasa. Entonces comienza a exudar incluso la grasa. Y eso es un proceso natural. Fíjese que usted se hace así, usted toma los lentes y lo toca con los dedos y se le engrasan. Claro. Ya, entonces es un proceso natural. Y entonces fíjese que tomaba el buey cuando estaba tan bien de salud que comienza, y tan lleno de vigor, de grasa, bien, ¿cierto? Bien alimentado, todo, que comenzaba a exudar la grasa. Y la humedad y los cambios de temperatura en el yugo, listo, ok. Pero entonces la grasa cubría el yugo, ¿cierto? O por lo menos esa parte ahí lo cubría y sellaba el yugo de madera. Y la humedad adentro comenzaba a generar hongos y moho que consumían la celulosa de la madera. Y entonces comienza a pudrirse el yugo. Comienza a pudrirse el yugo. Él todavía tiene el yugo, pero internamente ese yugo se está pudriendo, se está deshaciendo. ¿A causa de qué? De lo que él está, de lo que está irradiando de él. No es que alguien vino y se lo quitó. ¿Me voy a entender? Y hasta tal punto en que sucede algo que es la pudrición blanda. La madera se vuelve blandita, se pudre y entonces de un momento a otro, ¡pum!, cayó. Lo explicaba a los hermanos que independientemente la situación que sea, la persona lo único que necesita es llenarse del Señor, es buscar al Señor, ¿ya? Y el Señor comienza a hacer un trabajo interno en uno, comienza a hacer un trabajo interno en el ser humano, ¿cierto? Y esto no es para solamente la pornografía, esto es para cualquier tipo de Así vicio. es, así es. Comienza a hacer un trabajo interno en la persona y comienza a cambiar de adentro hacia afuera a la persona. Primero que todo, le da vida a su espíritu, porque la palabra del Señor es vida. La persona comienza a escuchar la palabra de Dios, comienza a entender muchas cosas, pues como primera medida comienza a tener vida en el espíritu. Entonces cambia la parte espiritual. Estaba muerto, ahora vive. Y luego comienza esa transformación en su alma, que el alma tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con el carácter, con los sentimientos, con las emociones. Tiene que ver con todo esto. Así es. Pero para que una persona cambie su manera de ser, su mentalidad, primero tiene que haber algo en el espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios comienza a hacer esa obra, que es la obra del Espíritu, comienza a hacer esa obra transformadora interna en el ser humano y comienza eso a expandirse y a cambiar su alma, a renovarlo. Y entonces ahí sucede lo que es el nuevo nacimiento. Así es. ¿Ya? Y hasta el punto en que eso se exterioriza y la persona resulta siendo libre de las ataduras que tenía. Entonces, una persona, quien quiera que sea, que quiera ser libre de eso, primero que todo, entonces tiene que reconocer que solo no puede. Busque ayuda. Busque ayuda. Es que yo voy a buscar ayuda de rodillas con el Señor. Busque ayuda. No, busque ayuda. ¿Ya? Busque ayuda. Y aparte de eso, sométase a ese proceso del Así Señor. es, así es. Para que ese yugo se pudra. Se pudra. Y también hay una parte que nos corresponde a nosotros y es también hacer lo que es necesario. Si es necesario hacer un ayuno de redes, por ejemplo, eliminar las redes sociales, darle no me interesa este contenido, todo lo que impida que yo pueda o que ese proceso que necesito iniciar en Dios
pueda cumplirse a cabalidad, porque al final yo puedo decir, no, sí, estoy listo para el proceso de Dios y aquí estoy, pero si no hago también lo que debo, eh, al final termino lo que tú decías, puedo Claro, terminar cayendo nuevamente. claro, pero fíjese que ese tipo de cosas deben hacerse como resultado de un proceso correcto. Porque si una persona que está adicta a esto y entonces escucha este podcast y dice, ah, listo, entonces lo primero que va a hacer es borrar todas mis redes sociales, le queda Google. Sí, no, va a caer Tarde o lo más temprano, o rápido. sencillamente la vuelve a abrir después Sí, y ya. total, total. Pero entonces fíjese que no podemos desligar una parte sin la otra, porque así como tiene que haber una descontaminación, tiene que tener vida espiritualmente para poder hacerlo. Tiene que haber una descontaminación en su mente, en su alma, en toda su manera de ser, en todo, ¿cierto? Para que también incluso se vean los cambios físicos. Porque, hermano, las personas que hacen eso no duermen bien, se trasnochan, no son capaces de trabajar bien, no son capaces casi, a veces hasta ni de comer porque tiene tanta angustia por dentro que ni la comida le aprovecha. Entonces fíjese que sí o sí, no es algo que es una pura acción, no es una pura acción, es un conjunto de acciones, de medidas que debe tomar y que debe perseverar en ellas. Así es, Pero, principalmente, todo esto de la mano del Señor, así porque es. solo no puede. Se nos ha ido el tiempo, pero creo que ha sido demasiado provechoso el poder entender todo esto y qué bueno que los que nos están escuchando puedan entender lo que hemos querido transmitir. La pornografía no es nada, 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 nada parecido a la realidad. Afecta tu mente, afecta tu vida. Y para terminar, mi queridísimo Janecito, perdón que le diga Pastor, mirando a tu cámara, que pudieras, como si esa cámara fuera una persona que está pidiendo a gritos, ya para terminar, aunque ha sido demasiado claro, mm, pero que pudiera cerrar con un mensaje eh, para esa persona que está pidiendo a gritos y que yo sé que el Señor va a hacer algo importante en esa vida. Eso, en tu cámara. Cámara uno, por favor. Ay, Señor bendito. Mire, yo quisiera que quien esté escuchando esto, quien está viendo esto y está pasando por esta situación, como primera medida entienda dos cosas. Uno, solo no puede. Como primera medida, solo no puede. ¿Ya? Y dos, si hay esperanza. Amén. Porque alguien puede llegar a estar luchando con esto años. De hecho, puede ser que alguien es hasta un servidor y adulto y está luchando con esto desde su niñez. Yo creo que eso puede estar pasando. Y, y es hasta predicador de la palabra, puede ser. Como primera medida tiene que ser sincero. Puede ser también que alguien hace poco, un adolescente esté en eso y bueno, qué sé yo, un niño. Pero lo que sí le garantizo es que en Cristo sí se puede. Sí se puede. Nosotros antiguamente cantamos un coro, ¿no? No hay problema tan grande que Dios no resuelva. Bueno, la pornografía es uno de ellos. Al Señor no le queda grande la pornografía. Amén. Dios puede con eso y con mucho más. Pero necesita sí o sí ser sincero. No se mienta pensando en que solo puede. No se mienta. Muchas veces puede estar viniendo al culto y quebrantado y llorando. Y la gente puede pensar, uy, está sintiendo la presencia de Dios. Mentira. Está llorando otra vez su fracaso. Pero Dios sabe que esas lágrimas no son de gozo, sino que son de tristeza. Quiero decirlo hoy en el nombre de Jesús, que el Señor
está diciéndole a gritos, así como usted está pidiendo ayuda a gritos, pero gritos mudos porque no le dice a nadie, el Señor está pidiéndole a gritos que lo busque como es, con sinceridad, que el Señor tiene para usted una vida nueva, una vida en donde usted, una nueva naturaleza en donde eso no le llama la atención. No es una abstinencia, no es una guerra espiritual, no. El Señor tiene la absoluta capacidad de darle una nueva vida lejos de eso. Así que en el nombre de Jesús yo lo invito a que busque del Señor, y bueno, creo que hoy hemos hablado harto de todo eso. Gloria a Dios. Qué hermosas palabras, y con estas preciosas palabras de parte de Dios finalizamos este capítulo. Damos gracias por habernos acompañado hasta este punto y nos veremos en un capítulo nuevo, Dios mediante. Así que te agradecemos, Janito, gracias por estar con nosotros en este capítulo, por acompañarnos y por dejarte usar por el Señor. Y bueno, nos despedimos en el nombre de Jesús para todos, ahí en cámara central. Gracias, Dios les bendiga, Dios los guarde. Nos vemos en una próxima.